Tercer podcast del Club de la Porota 2025. Majo, ¿cómo estás? Qué lindo reencontrarnos aquí hoy. Muy lindo, con un poquito de delay, pero bueno, llegamos al tercer podcast. Qué bárbaro. Y hoy con una modalidad diferente, porque hoy vamos a tener dos invitados. Antes estábamos vos y yo solas, ¿no? Y hoy inauguramos la posibilidad de poder sentar en esta mesa a dos grandes referentes de la vejez, de las vejeces, del envejecimiento, dos grandes amigos del Club de la Porota. Y también con muchas novedades y con muchas noticias. ¿Algunos eventos que se preparan por ahí, Sol? 13 de noviembre, agenden. Jueves 13 de noviembre en el Teatro Comedia, pleno centro de la ciudad de Córdoba, vamos a estar coorganizando el encuentro Nuevas Miradas, Nuevos Futuros, junto con la Municipalidad de Córdoba, el Centro González Palau, Fundación Fuerza Mayor y por supuesto el Club de la Porota en el marco de las actividades que estamos diseñando para celebrar la década del Club de la Porota. 10 años, Majo. ¿Y alguna otra cosita más por ahí en la agenda? Por supuesto. Viene nutrida. Claro, nos siguen pidiendo que cada vez sean más las instancias de encuentro alrededor de la experiencia de la Gero Masterclass. Así que 28 y 29 de noviembre pueden ya ir inscribiéndose para sumarse a esta última propuesta del año. Por supuesto que vamos a desarrollar muchas más el año próximo, pero no se pierdan la edición de noviembre de la Gero Masterclass. Queda agendado y nos preparamos para recibir a los invitados. A eso sí, Susana Báez y Lucas Esquivel. Bueno, nuestro primer invitado de este tercer podcast, María José, bienvenido, Lucas. Muchísimas gracias. Estamos estrenando con invitados. Sí, acá rodeado de mujeres. Rodeado de mujeres. ¿Qué tal se siente? Bien, la verdad que bien. Lindo, se siente bien. Además estás acostumbrado. ¿Cuántas mujeres tenés en Fuerza Mayor? Muchas. Claro. ¿Les contamos a la gente qué es esto de Fuerza Mayor? Bueno, la verdad que así de una, ¿qué es Fuerza Mayor? Bueno, siempre digo que Fuerza Mayor arrancó como por varias etapas, ¿no? Hay muchas fuerzas mayores. 10 años de fuerza en 10 años mayor, no hay un proceso, así, ni una fuerza mayor. Es como que, bueno, ¿quién es Lucas? Y bueno, a ver, fueron muchas cosas que pasaron. ¿Cómo empezó, Lucas? Y esto empezó, Fuerza Mayor empezó como un taller de percusión, como un taller de música, un taller de percusión para personas mayores, en espacios sociorecreativos para personas mayores. En aquellos años, el Espacio Ilía, cuya directora de ese momento era acá esta gran amiga, y en el programa UPAMI de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Y es condición ser mayor para entrar a Fuerza? Sí, no es una condición, sino que es, bueno, una especie de requisito, ya que el espacio está pensado, planificado para personas mayores. Y desde aquellos años, como taller a este presente, donde ya estamos constituidos como organización social, con personería jurídica, y somos Fundación Fuerza Mayor, han pasado un montón de aprendizajes fundamentalmente, pero Fuerza Mayor, si lo tenemos que definir hoy, es una comunidad. Lucas, ¿sí? ¿Cualquier viejo o vieja puede entrar a Fuerza Mayor? ¿O haces, por ejemplo, una prueba de aptitudes musicales o de esas cosas? No. Si usted canta en la ducha, usted canta en la ducha, usted toca el tambor en, no sé, con la cacerola. No, pero acá no. No hay una condición musical excluyente, para nada. Justamente ninguna de las personas que forman parte actual de integrantes de Fuerza Mayor tiene conocimientos previos musicales. Ninguna. Alguna que otra ha cantado en coros o cuestiones muy recreativas, pero ninguna tiene un estudio musical previo. En ese punto te quiero interrumpir, Lucas, porque es interesante esto que vos decís, ¿no? Primero porque después de tantos años dar cuenta de que existe un espacio que confía en las potencialidades artísticas del ser humano, ¿no? Y que ofrece la posibilidad de transformarnos en artistas en la vejez, es pionero, es disruptivo, ¿no? Y vos siempre haces como esta diferencia, no es un taller de percusión. Y entonces ahí quiero que
esta pregunta que nos hacíamos fuera de cámara, Majo, ¿qué es ser un artista? Y cómo las personas viven ese proceso de transformación dentro de Fuerza Mayor. Sí, es una pregunta cuasi filosófica, ¿no? Bueno. Porque entramos en un terreno ahí a navegar aguas profundas. Y con el tiempo fui como descubriendo ciertos espacios en donde para mí fue un aprendizaje fundamentalmente, porque fue un poco también mirar inicialmente mi propio envejecimiento, mis propios prejuicios sobre la vejez, mis propios estereotipos, todo lo que tenía introyectado dentro mío de lo que yo imaginaba que era la vejez. ¿Y qué encontraste? Y me encontré con que estaba buenísimo. Me encontré que estaba bárbaro. ¿Estaba buenísimo? No, cuando me metí adentro fue desarmar, fue deconstruir todo este imaginario. Esa es narrativa viejista. Claro, viste, y me pegué también mis palos contra mi cabeza, contra la pared, porque al principio como profe de música yo iba con la carpetita y planificaba todo en función de todo eso que hablábamos recién, ¿no? Bueno, por ejemplo, los viejos son como los niños, listo, planifico como si fuera un primario y lo adapto a los viejos. Tiene que andar. No funciona de esa manera. Entonces, la cuestión es que en ese proceso se va aprendiendo. En ese proceso también descubrí que las personas que llegaban no llegaban únicamente para tocar el tambor, que había algo más, que el tambor terminaba siendo una excusa y que el artista aparecía cuando las personas eran protagonistas de algo y cuando se vinculaban a un espacio que era mucho más grande de lo que podían ser por sí mismas en su casa o en un espacio reducido. Esos eran tus prejuicios, ¿no? Estos de que los adultos son como chicos. Claro. Y todo eso. ¿Y cuáles te parece que eran los prejuicios que traían los que venían a Fuerza Mayor, los viejos? ¿Traían miedos? ¿Cómo la verdad que está buena la pregunta, porque en función de eso es como que la mayoría de los que llegaban porque primero estaban solos. Ninguno llegaba porque voy a tocar el tambor, ¿sí? Cuando empezamos en el ILIA con el proyecto, pasó algo muy, muy particular, porque el taller no era un taller dentro de la grilla de talleres anuales que las personas podían elegir, sino un taller opcional, que tenía que ver con mis miedos, en realidad. Yo era el que estaba inseguro de si un taller de percusión era apropiado para... Lucas creía que no iba a funcionar esta propuesta, ¿no? ¿Quién va a venir acá a un taller de percusión, no? Entonces, el taller de Círculo de Tambores arranca como una propuesta media comodín. La idea era incorporar gente que fuera de agenda, fuera de la grilla anual del Espacio ILIA, que quisiera sumarse a alguna actividad. Entonces, como no podían encontrar cupos en los talleres anuales, les ofrecíamos la posibilidad de sumarse a este taller de percusión y Círculo de Tambores. Mi querido amigo, que no tenía tanta fe, ¿no? de que la gente fuera realmente a querer sumarse, bueno, contá qué pasó, ¿no? Cuando llegaste al primer día del encuentro. Porque estaba, por un lado, esta situación en donde la gente era como un taller comodín, pero al mismo tiempo también como una opción para los dos. Yo elegía 2 talleres anuales y podía sumar una opción, el taller de percusión. Pero todas las opciones anuales en el ILIA volaban, desaparecían. Había gente a las 5 de la mañana haciendo colas en la puerta para agarrar un taller. Y claro, cuando llegaban a la mesita, estaban las chicas, les decían, no, quiero el taller de guitarra. No está más. No hay más. Pero tenemos un taller de percusión que está buenísimo, que arranca, y bueno, anótame ahí. Ya que no estoy loco. Ya que no tengo nada, anótame ahí. Bueno, quiero computación, no hay más, pero tenemos un taller de percusión. Porque en el fondo subyace esta necesidad, este deseo de pertenecer a un espacio. No importa qué hago en ese espacio, pero quiero ser parte de esto, ¿no? Entonces la gente también se entregaba y confiaba de que si la institución me estaba proponiendo algo disruptivo, diferente, bueno, era evidentemente porque tenía que estar ahí y de esa manera garantizarme el lugar al año siguiente para seguir participando de los talleres
o con la expectativa de sumarme al que quiero, ¿no? Exacto, y lo que sucedió allí fue que al ser las primeras iniciativas optativas, no estaba como muy claro el sistema de inscripción. Y claro, nunca se pusieron de acuerdo las 5 personas que estaban inscribiendo, de decir, che, bueno, al taller de percusión le pongamos un cupo. Che, ¿y le podemos decir a la gente que todavía se puede inscribir en el taller de percusión o no? El taller de percusión de Fuerza Mayor, el año que viene. El año que viene, sí. El año que viene, el año que viene. Les esperamos. En febrero abrimos las inscripciones en función de los cupos que podamos tener disponibles. Y bueno, la cuestión es que en ese momento yo imaginaba un grupo de 15, 20 personas y de repente la cosa fue de cerca de 70. Entonces yo llego al espacio y abro la puerta y había un montón de gente y yo dije, cerré la puerta y me fui. ¿Y ahora qué hacemos? Me fui. ¿Promedio de edad? Y no sé, más de 60. 60. El espacio Ilia siempre recibió personas mayores de 55 años. Sí. Y bueno, fui a la administración, hay 70 personas acá, che, ¿qué onda? ¿Tengo que dar una charla? No, mira, fue porque las chicas pasó esto, aquello. Pero vos quedate tranquilo que en un mes esto se filtra y te van a quedar 20. Todavía estoy esperando que pase. Estoy esperando porque fue cada vez más gente. Fuiste demasiado bueno. Y bueno, entonces allí surge algo, y cuento toda esta historia siempre porque surge algo muy interesante, y es que el espacio me había comprado 20 tambores. Yo le he dicho, ¿qué es un éxito para vos? Me preguntaron. 20. Bueno, voy a comprar 20 tambores. Compraron 20 tambores, pero me faltaban 50, ¿no? Y allí dije, bueno, gente, hay que fabricar los tambores. Y ahí empezamos todo un proceso de fabricación que nos llevó meses y meses en un patiecito chiquitito. En el patio de Ilia, del espacio Ilia, este espacio sociocultural y recreativo que actualmente sigue muy vigente en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Recuerdo, así como si fuera ayer, Lucas, junto con muchos de los viejos y viejas de Fuerza Mayor, en este patiecito, serruchando, cortando, las personas mayores trayendo sus tachos, porque los tambores de Fuerza Mayor están fabricados con tachos de pintura. De hecho, tengo uno aquí cerquita, ya lo vamos a traer para mostrarlo. Lo vi abajo. Porque yo tengo mi regalo también, mi propio tambor de Fuerza Mayor. Lo vi. Claro. Y bueno, pero ¿cómo vamos a fabricar tambores? Y ahí dije, bueno, miren, vamos a traer tachos de pintura, lonas de pileta, toldo, lo que venía. Empezamos a reciclar materiales y siempre digo, lo que inició como una necesidad se transformó en la identidad. ¿Sí? Algo Lucas, mágico. La música aparece como un pretexto. La necesidad que subyace era pertenecer. Y a partir de ahí, ¿qué hiciste vos con eso? La verdad que yo no sé si lo hice yo o eso hizo conmigo. Porque en realidad hay un ida y vuelta. Yo no puedo atribuirme lo que yo hice con Fuerza Mayor. Porque Lucas es profe de música, no es acompañante terapéutico, ¿no? Entonces por ahí, bueno, ¿cómo hizo esto? Fuerza Mayor me hizo a mí. ¿Sí? Me hizo parte de esto. Y inicialmente fue una de las situaciones en las que yo aprendí a perder el miedo a la vejez. ¿Sí? Yo, si tengo que agradecer algo a Fuerza Mayor, es que hoy deseo llegar a ese momento, ¿no? Y que es una de las cosas que hoy compartimos. Cuando hablamos en grupo, cuando tenemos nuestras reuniones, nuestras asambleas, es una de las cuestiones más intensas y más profundas que tiene Fuerza Mayor, es que genera vejeces deseables. Siempre decimos, las mujeres, el 90% de Fuerza Mayor son mujeres, la mayoría de ellas no tuvo una abuela que de repente tenga la vida de ellas, ¿no? Hoy, no tuvo una imagen de una abuela con una vejez deseable, ¿no? Era una mujer sometida al patriarcado, al hombre de la familia, dedicada solamente a cuidar hijos, cocinar, parir y nada más, ¿sí? La realización personal en relación a la mujer quedaba en un segundo plano. Por lo tanto, ese espacio, esa vejez,
la vejez de esa mujer no era una vejez deseable para la nieta, que miraba y que se conectaba con ese proceso. ¿Y vos te encontraste con otros viejos? Me encontré con un montón. Me encuentro con un montón. Está bueno pero eso, porque no hay un viejo o una vieja, ¿no? Está claro es esto. Diversa, es muy diversa. Y entonces, y hoy nos pasa que, bueno, nos visitan en nuestros encuentros, nos visitan estudiantes que hacen observaciones, y siempre traigo esto como parte de la reflexión, ¿no? O mujeres que van con sus nietas porque la están cuidando y no negocian el espacio de estar tocando el tambor por el cuidado de la nieta, no. Cuido a la nieta mientras yo toco el tambor y la nieta va a tocar el tambor, obviamente, al lado de su abuela. Y son esas situaciones que pasan y pensamos que pasan porque suceden y no medimos el impacto que tiene hoy. Y son semillas que estamos sembrando. La Porota con su mensaje de fuerza mayor y tanta gente, ¿no? Que hoy nos encontramos sembrando semillitas que no sabemos cuándo van a dar sus primeros brotes. Pero la realidad es que cuando cerramos muchas veces los encuentros, hacemos referencia a esto, ¿no? De darle importancia a este compartir, en donde de repente generaciones más jóvenes observan vejeces deseables. ¿Sabés que vos dijiste recién que tenías miedo a la vejez? Y yo me pregunté, cuando uno tiene miedo a la vejez, ¿le tiene miedo a los viejos? ¿Hace que la relación con los viejos sea una relación difícil o mejor no me mezclo? ¿Te pasó eso? No particularmente así como miedo a los viejos, pero la vejez está tan envuelta en un montón de espacios tensos y medios oscuros que particularmente, ¿no? En mi caso, aparecía como el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad y todas esas cuestiones incorporadas, más que nada por educación y por cuestiones culturales más que por la realidad. Y en la realidad es totalmente diferente. En la realidad, y para ir cerrando, Lucas siempre se ocupa de destacar que Fuerza Mayor se transformó en una gran familia, ¿no? En una trama, en una red, en un espacio de encuentro entre personas, en definitiva, ¿no? La edad es un dato apenas para lograr esta común unidad. Y creo que también en esa diversidad aparecen muchas historias, ¿no? De hecho, sigan a Fuerza Mayor en su cuenta de Instagram, en donde van a empezar a conocer a cada uno de los integrantes de Fuerza Mayor que traen sus vivencias, que traen sus experiencias, su propia diversidad. Y creo que lo más desafiante de gestionar un espacio como ese, Lucas, es justamente gestionar la diversidad y encontrar que la música es un punto de encuentro, ¿no? El círculo de tambores es eso. Ancestralmente el círculo de tambores reúne a la comunidad y tiene ese poder en donde cuando empiezan a sonar los tambores el yo se diluye en un espacio que es mucho más grande que cualquier individualidad, pero sin embargo potencia la individualidad. Y este espacio mágico de los tambores se va a recrear el 13 de noviembre en el Comedia. Así es, para celebrar los 10 años del Club de la Porota, que nació de la mano de Fuerza Mayor. Lucas tiene la primera columna en donde aparece Porota y donde cuenta justamente que pertenecía al ensamble de tambores de Fuerza Mayor. Fue un problema ese. Fue un problema porque... Sí, fue un problema porque cuando empiezan a aparecer las primeras columnas de La Porota en esta revista que era de consumo interno, en el ILIA, las primeras columnas Porota decía, porque yo pertenezco al círculo, al taller de círculo de tambores. Entonces, claro, y nadie sabía en ese momento que eras vos la que era escribía. Un personaje, ¿no? Entonces todas venían y me decían, disculpa, ¿quién es Porota? Queremos conocer ¿quién a es Porota? ¿Y por qué escribe? Y no, bueno, es que yo... Fue todo un tema la identidad de Porota. Ese es otro capítulo. Otro capítulo. Podcast. Bueno, nos despedimos. Entonces, gracias, Lucas. Un placer. Como siempre. ¿Me reservas un tambor? Sí, tenemos. La próxima vengo con tambores para regalar. Bueno, 13 de noviembre nos vemos en Teatro Comedia con Fuerza Mayor. Y
disfruten de la entrevista en vivo que hicimos hace poquito con Lucas Esquivel desde la cuenta de Instagram del Club de la Porota, imperdible, conmemorando los 10 años de la Fundación Fuerza Mayor. Gracias. Un placer. Segunda invitada de este tercer podcast del Club de la Porota, María José. Bienvenida, Susana Báez. Bueno, Un fuerte aplauso. Gracias por invitarme. Gracias, Susana, por venir. Bueno, un gracias placer. a ustedes también por tener esta gentileza y este trabajo tan hermoso. Pensamos explotarte, sacarte un montón de información. No va a así ser la que primera vez, no no te vas a ir importa. tan agradecida. Susana participó de Voces Mayores, esta propuesta que en el Club de la Porota impulsamos en el 2020 y 2021 junto con la Fundación Navarro Viola, además de ser una gran amiga del Club de la Porota y de ser la fundadora de la escuela donde van mis hijos, de la escuela Cumelén. Bienvenida, Susana, ingeniera agrónoma, docente, emprendedora, empresaria, mujer regenerativa, si las hay. Bueno, ¿Ustedes no se preguntan cómo hizo una ingeniera agrónoma para tener un colegio? A mí me parece un trayecto medio extraño, Susana. extraño, ni yo lo pude imaginar alguna vez. Alguna vez me dijeron que yo no tengo conciencia de que eso era lo que quería, pero que todo hacía pensar que teníamos que hacerlo. Así que hablo en plural porque fuimos dos fundadoras que nos encontramos de la manera menos pensada en un congreso y ahí hicimos conexión fuerte. Y Como pasan las grandes cosas. claro, o esta atracción entre cosas diferentes, porque era una pedagoga y una agrónoma. Claro, Gabriela Truquia era quien había creado en Córdoba el Jardín del Zoo, que nació justamente en lo que hoy es el Parque de la Biodiversidad en plena Nueva Córdoba, en esta ciudad de Córdoba. Sí, ¿No? y yo venía de la vertiente del trabajo en educación ambiental con otro proyecto muy exitoso en Córdoba que se llamó Aulas del Sol. Así que de ahí venimos y Se juntaron el Se Jardín del juntaron. Zoo y las Ah, Aulas del Sol. y las aulas del sol. ¿Y por qué Cumelén? Porque en algún momento que decidimos tener un nombre, pensamos y consultamos y entre las propuestas que nos hicieron nos enamoramos del significado, de lo que significaba la palabra Cumelén. Y como estábamos muy identificadas en ese momento con la temprana edad, con la educación en la temprana edad, nos parecía fundamental el bienestar, la alegría, el ser feliz para poder estar al lado de los niños educando. Y Cumelén significa eso, es un estado de bienestar. En voz mapuche, ¿no? La Estar cultura feliz. mapuche es un estar bien colectivo, no es individual. Y nos parecía hermoso para un proyecto educativo. Así que desde ahí empezamos a gestionar esta identidad de bienestar en la educación. Susana, ¿y cómo haces una liaison, una ligazón entre los niños y los viejos? Qué lindo. Bueno, de muchas formas, entre otras por mi propia experiencia, porque yo ya soy abuela. Fui tempranamente abuela, o sea que la conexión con los niños a mí me transformó y me dio vitalidad y me devolvió una parte de nuestra existencia que la teníamos un poco superada, parecía, y fue hermoso volver a jugar, a entender a los niños y redescubrirlos, porque yo me di cuenta, y en mi práctica docente también, que los niños son sumamente inteligentes e intuitivos, que tienen un saber maravilloso. Yo a veces hacía preguntas y las respuestas que me daban me dejaban pensando. Entonces, esa por un lado. Y por otro lado, porque... ¿Te acordás de alguna anécdota, así de alguna respuesta Sí, que sí. todavía tenés ahí dando vuelta? Sí, cuando yo les enseñaba a los niños acerca de la tierra y les mostraba con mis manos las tierras y veían los cascotitos y ellos enseguida le pusieron un nombre. Esos son los hijitos de la tierra. ¡Ay, qué ternura! Los hijitos de la Y tierra. yo la miré a la docente y la docente quería cerrar los ojos porque había contestado cualquier cosa el niño. Y yo dije, no, es así.
La tierra empieza a ser tierra a través de los cascotitos. Son los hijos que tiene para seguir creciendo. Así que, bueno, toda una explicación técnica puede haber. Sí, pero además de una explicación técnica es poética. Es poética. Pura poesía. Y bueno, esos son los niños. Con esa intuición, esas expresiones, hay un saber tan maravilloso para ponerle brillo, ¿no? Y desde ahí comenzar la construcción de un saber más elaborado que ya en la escuela primaria ya nos acercamos al pensamiento científico. Pero lo que ese niño dijo yo nunca lo voy a olvidar, porque es tal cual. Son los hijitos de la tierra. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarte ¿qué entendés vos por regenerativo? ¿No? Porque en el Club de la Porota hablamos mucho de esto, de hackear el viejismo a través de narrativas regenerativas. Pero sé que la palabra regenerativa viene de la biología, viene del mundo de la naturaleza del cual vos sos experta. Entonces, por favor. No, sí, realmente me quedaba la segunda parte. Dale, terminá la segunda parte y vamos a la esa. segunda parte tiene que ver con la pregunta que vos me haces, porque esta conexión fuerte tiene que ver con la esencia biológica de los seres humanos. O sea, todo en la naturaleza se comprende a partir de entender lo circular, ¿no? O sea, no es lineal. La vida pareciera lineal, pero en definitiva cumplimos un ciclo. Y en ese ciclo nos reencontramos con la infancia, con la descendencia, y todo ocurre así, casi todo. ¿Sabés que te escucho y se me viene a la mente un dicho popular, una frase popular, que es que los viejos nos volvemos como niños? Y siempre me chocó, te voy a ser sincera, porque sino que nos reencontramos. Claro, porque es como una frase que te infantiliza, infantiliza al viejo, en el sentido de que se vuelve un ser dependiente. Entonces esto de circularidad me abre otra idea, ¿no? Sí. Y un poco, Sol, con lo que vos me decías, es exactamente así. Es exactamente así. Y a veces digo... ¿Así como? ¿Lo querés describir? Porque regenerativo. Esa palabra es muy fuerte. Regenerativo? Regenerativo es la posibilidad de volver a iniciar un ciclo. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a la biología, así la más simple de todas, y descubrimos en una planta, hay partes que se ocupan de eso, de la regeneración. Son tejidos que están especializados en eso y los tenemos en el organismo también. Y por eso la capacidad de autosanación que tienen los órganos, los tejidos, es algo tan simple como que nos cortamos un dedo y ¿quién lo arregla? Las células que están ahí. No es el médico, viene y cose el médico, pero quienes unen los tejidos, quienes cicatrizan son códigos de las células, digamos. Enseñar células es maravilloso porque lo que una célula hace es lo que hace un ser vivo y empieza en una célula. Entonces, la célula se encarga de todo, se encarga de proveer la energía que necesitamos, esa entropía para sostener un sistema, se encarga de desechar lo que nos sirve, se encarga de transformar, de arreglar la molécula que se deteriora un poco, cumple con todas las funciones para seguir, para darle continuidad a la vida, resuelve, es autoorganizada. Esta palabra no podría ser propia de los sistemas vivos si no tuvieran la capacidad regenerativa, como la tienen los ambientes. Nosotros un bosque lo destruimos, lo clausuramos y lo dejamos un tiempo y vuelve a ser bosque. ¿Tiene capacidad regenerativa la cultura? Yo creo que sí. Claro que Yo siempre asocio, y con esto discuto mucho y a veces en posiciones muy encontradas, con la gente que está más en la formación de sociales, en las ciencias sociales.
Y yo siempre insisto que si comprendemos más la naturaleza vamos a poder resolver muchos temas que la sociedad no ha resuelto. Les doy un caso, la basura. O sea, la naturaleza no genera basura, todo lo cicla, lo transforma, y nosotros no. Nosotros como sociedad generamos basura y tenemos basurales y no sabemos qué hacer con la basura, hasta que ahora surge la idea de la reutilización, del reciclado, de la recuperación de los materiales. Pero eso en la naturaleza es una sabiduría interna, es una sabiduría química. Cuando la vida surgió, uno cree que recién los seres que tenemos cerebro producimos conocimiento, no. ¿Nos vas a ayudar algún día a hacer un caminito para ver cómo reciclamos las ideas culturales sobre la vejez? Pero por Es que supuesto. sí, porque desde ya les digo, y con esto nos despedimos, la vamos a comprometer a Susana para que se sume a la próxima Gero Masterclass, Majo, del próximo 28 y 29 de noviembre, la última del año, porque Susana realmente nos trae esta idea de lo regenerativo que estamos intentando imprimir en el Club de la Porota a través de las narrativas, ¿sí? Y además porque justo hoy cerramos este podcast hablando del círculo de tambores de Lucas Esquivel y de lo regenerativo con la idea de circular, ¿no? Hoy trajimos el círculo al Club de la Porota y entendemos que necesitamos de esta circularidad para coexistir de manera comunitaria, para entramarnos de manera intergeneracional. Y les vamos a dar una primicia, porque el año que viene el Club de la Porota y Cumelén van a crear la primera escuela 360 regenerativa del mundo, en donde vamos a poder integrar, cerrar el círculo, ¿no? 360 porque vamos a crear un espacio de participación, no solamente para niños, jóvenes y adolescentes, sino para personas adultas y adultas mayores. Así que me parece excelente, estoy totalmente identificada con la idea. Todo lo que sea sistemas y ciclos es parte de la esencia del ser vivo, de la vida y de este planeta maravilloso. Gracias, Susana. Gracias, Susana. Así que gracias por Viste que te íbamos a explotar y no te vamos a soltar ahora. Yo no me siento explotada, me siento invitada a sumar. Totalmente. Que me parece que a esta edad, yo ya tengo 77 años, y hay algo que nos surge espontáneamente, la necesidad de entregar, porque hemos recibido mucho. Entonces, esto también nos enriquece. Cuando damos, recibimos, y así fue la vida, y así sigue siendo esta edad, ¿no? Por eso me encanta la idea de Sol, que siempre nos ha contagiado, sumarnos en estos proyectos, porque nos hace sentir tan vitales y nos da tanto sentido a la vida. Llegar a esta edad y poder seguir estando tan vivos como cuando éramos niños, y poder trabajar juntas. Y si no existiera esta posibilidad, no habría comunidades. Exacto. Sin regeneración no hay comunidad. Sin regeneración no hay comunidad. Nos quedamos con eso. Gracias, Majo. Me encanta. Hasta el próximo podcast del Club de la Porota. No dejen de darle like a cada uno de los contenidos que subimos a nuestro canal, de multiplicar, de compartir y de sumar cada vez más voces y personas a esta gran comunidad. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, lujazo estos invitados de hoy, Lucas Esquivel, Susana Báez, y de manera inconsciente, de manera espontánea salió la temática del círculo, ¿no? De la circularidad. ¿Cerramos el círculo ahora? Cerramos el círculo. Con Lucas y con Susana. ¿Qué quieren decir? ¿Qué quieren aportar a este encuentro en donde justamente trajimos a la trama circular, ¿no? A través de Fuerza Mayor, del Círculo de Tambores, a través de las narrativas regenerativas y tu experiencia como educadora, ingeniera, experta en la vida en la naturaleza?
Bueno, a mí me parece hermoso porque no había sucedido en tantos años de trabajo una experiencia de este tipo. Siempre en los ámbitos académicos estamos un poco más mirándonos linealmente y esto de la circularidad es muy enriquecedor. Es hermoso y me parece que la educación es un espacio especialmente importante para digamos, instalar un poco este concepto. Y personalmente en la escuela estamos haciendo mucho en cuanto a acercar desde la educación a la naturaleza, y lo hacemos de una manera circular, entendiendo los ciclos. Así que gracias por... Hoy yo estoy muy feliz en nombre de la escuela de poder estar con ustedes y sumarnos, que creo que es un orgullo. Gracias, Susana. Gracias. ¿Tenemos círculos de tambores pronto? El círculo está abierto siempre. siempre hay círculos abiertos y siempre hay círculos que se cierran. Y como decían recién, el círculo es un proceso, o la circularidad es un proceso y un procedimiento en simultáneo. Por eso la experiencia y la vivencia en el círculo es nutritiva desde otro lugar, nutre desde distintas situaciones, desde lo simbólico hasta lo estructural. Nos conjuga en un proceso en donde ancestralmente el círculo tenía todo un sentido profundo para la comunidad. Y creo que a partir de ahí está muy interesante cómo se estructura el ámbito educativo, cómo se estructura la vejez, ¿no? Y el protagonismo en un espacio circular. A mí me gusta mucho cuando hemos hablado de la circularidad con Lucas, con Susana, el círculo es una figura que no deja a nadie afuera, que incluye a todos, ¿no? En esta temática que abordamos en el Club de la Porota de trabajar con la vejez, con las vejeces, con las personas mayores, donde intentamos hackear esas ideas y representaciones que terminan dejando afuera a las personas mayores, volver al círculo es una manera justamente de hackear el viejismo, ¿no? Y me gustaría agregarte dos virtudes más del círculo desde mi perspectiva. Uno, que todos están a la misma distancia del centro, y otra, de que todos podemos mirarnos las caras e interpelarnos directamente. Muy lindo, hermoso. Sí, y podremos agregar un montón de procesos para los pueblos andinos, ¿no? El círculo siempre está representado por un centro. Ese centro siempre está ocupado por el fuego. Nadie ocupa el centro en los círculos. No hay nadie. Sin embargo, hay una representación gráfica que es la del círculo con un punto en el medio, ¿no? que representa la fecundidad y otros simbolismos más. Pero ese centro siempre está ocupado por el fuego. Por lo tanto, nadie se puede parar sobre el fuego. Claro. ¿Sí? De hecho, el concepto de iluminación es llegar a ese centro, y que básicamente es el único lugar del círculo en el que no proyecta sombra. Y esto que decía, no solamente nos podemos mirar, sino que si imaginamos un espacio en donde estamos iluminados por un fuego en el centro, nadie le ve la sombra a nadie. Toda la sombra queda fuera del círculo. Y en el momento en que empezamos a proyectar sombra es cuando empezamos a querer ocupar el centro. Lo mágico de esto, que la persona que va hacia el centro es la única que no se ve la sombra. El resto del círculo sí ve su sombra. A partir de ahí empezamos a juzgarla desde el lugar del círculo en el que estemos. Por eso el proceso circular es muy rico, y podríamos tomar un montón de ejemplos más. Poesía pura, Poesía filosofía pura y mucho para pensar. Nos seguimos encontrando en el marco de esta figura, ¿no? Del círculo el próximo 13 de noviembre en el Teatro Comedia, pleno centro de la ciudad de Córdoba, para conmemorar los 10 años del Club de la Porota, para conmemorar los encuentros, para conmemorar la posibilidad de poder coorganizar espacios con otros, en este caso con la Municipalidad de Córdoba, con el Centro González Palau, con Fundación Fuerza Mayor, con la Escuela Cumelén. Nos vamos a encontrar justamente para celebrar la vida y para hackear el viejismo a través de una jornada que hemos denominado
nuevas miradas, nuevos futuros. A partir de las 4:30 de la tarde ya vamos a estar ofreciendo más información a través de las redes del Club de la Porota. No dejen de seguirnos, no dejen de acompañarnos, de multiplicar todo lo que vamos organizando. Seguir también a Fundación Fuerza Mayor a través de... Fundación Fuerza Mayor, en su página web, www.fundacionfuerzamayor.org.ar, y en las redes sociales como Fundación.Fuerza Mayor en Instagram o Facebook. Perfecto, ahí tenemos entonces las redes de Fundación Fuerza Mayor y la de la Escuela Cumelén. También pueden seguirla en cumelén.org o en su cuenta de Instagram Cumelén Escuela. Cumelén Escuela. Bueno, gracias Majo, como siempre un placer. Y además sigamos rodando juntos, porque el círculo es la única figura geométrica que se mueve. Es verdad. Y gracias a todo el equipo del Club de la Porota que ha hecho posible un nuevo podcast para cada uno de nosotros y de ustedes. Hasta pronto.